RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al doctor Juan Astubilca Cupé, médico epidemiólogo, consultor en salud pública, epidemiología, gestión en salud y administración de servicios de salud. En su momento ha sido decano regional Lima del Colegio Médico del Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Astubilca. Muy amable por atender esta comunicación. Buenos días, José. Un gusto conversar contigo. Bien, ayer el ministro de Salud, Jorge López, anunciaba que se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en lugares abiertos y cerrados, porque hay un rebrote de casos COVID, ¿no? Me gustaría analizar con usted es un especialista en temas de salud pública, ¿no? ¿Esta es una medida acertada, una medida tardía, o forma parte del relajamiento que estamos viendo diariamente en la población? Sí, efectivamente, José, los casos que han ido en aumento durante estas últimas semanas, lo cual ha condicionado al ministro de Salud para que pueda ya ser considerado como el inicio de la cuarta ola de contagios en nuestro país. Y en ese sentido, pues, la medida de retornar al uso de mascarillas en lugares abiertos, pues es una medida correctiva, que lamentablemente no se debió dar en su momento, ¿no? Efectivamente, al haber una mejoría de indicadores en algunos lugares del país, como por ejemplo Lima, Callao, Ica, Ancash, respecto, por ejemplo, a la cobertura de vacunación, ¿no? Donde había un gran porcentaje de personas ya vacunadas con tercera dosis, más de un 60% en estos lugares, se relajó las medidas, ¿no? Y el relajamiento de esta medida hizo pues que justamente en estos lugares, donde ya no era obligatorio el uso de mascarillas en lugares abiertos, pueda incrementarse los casos de manera gradual, ¿no? Y esto de retorno no es más que una corrección a lo que no se debió hacer. No se debió todavía, en medio de una pandemia, relajar medidas importantes como el uso de mascarillas en los lugares abiertos, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una medida que ha sido adoptada por el gobierno ya ahora, pues, que ya estamos en medio de una cuarta ola, lo cual, pues, no debió relajarse en ningún momento, a pesar de que podíamos tener indicadores bastante buenos. Ahora, doctor, el otro aspecto es que, si bien es cierto, disminuyeron los casos de COVID hace 3-4 meses, ¿no? Por lo tanto se tomó esta medida, ¿no? Lo cierto también es que no se ha contribuido con una buena labor de información, ¿no? Ni desde el gobierno central, a través del órgano rector, en este caso el Ministerio de Salud, pero tampoco en las direcciones regionales de salud, ¿no? Usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Hay o existían o existen poblaciones que tienen un margen superior en cuanto a vacunación, 60, 70, 80% con 3 dosis, ¿no? Pero allí se debió manejar el aspecto de información, que es clave en estas circunstancias, ¿no? Si bien es cierto, prescindir de la mascarilla, pero no descuidar el aspecto de distanciamiento, lavado, etcétera, ¿no? Es correcto, José. Bueno, la población ya está acostumbrada a recibir información a nivel nacional sobre las medidas preventivas, ¿no? En esta pandemia hemos aprendido muchísimo sobre las medidas que efectivamente han dado resultados, ¿no? Como el distanciamiento, la higiene de manos y además el uso de mascarillas. En ese sentido, como tú bien dices, la campaña de información y de comunicación de parte del gobierno central y de los gobiernos regionales, locales, debió ser más exhaustiva. Si se tomaba una medida como esa, que tenía sus riesgos, el hecho de que la población ya no circule libremente con mascarillas, pues debería venir acompañado pues con una educación indicando pues que esto no es algo que nosotros debíamos tomar a la ligera. En ese sentido, pues la población debió recibir de manera muy intensa la importancia no solamente pues de continuar con las medidas, sino también la importancia de vacunarse, ¿no? Y en este caso, las últimas semanas se ha visto un incremento de casos porque muchas de las personas que no tienen todavía tercera dosis están cayendo contagiadas. Y además, pues las personas que ya teniendo tercera dosis también están infectadas, debido pues a que se sabe ya que la inmunidad que se adquiere producto de las vacunas no es una inmunidad permanente, eterna, sino es una inmunidad que en muchos de los casos
suele disminuir al quinto mes de aplicada la tercera dosis. Entonces, definitivamente el factor comunicación o de información por parte de nuestras autoridades hacia nuestra población debió ser más intenso al querer retornar gradualmente a la normalidad, ¿no? El otro aspecto, doctor Astuvilca, ¿no? Ayer conversábamos con el director regional el director de epidemiología del gobierno regional de Loreto, ¿no? Y la cifra que nos mostraba respecto a vacunación, por más esfuerzos que se están haciendo desde esa dirección, son muy preocupantes. 35% con tercera dosis, 10% con cuarta dosis. En Puno la cifra es muy parecida, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Cuando tenemos lugares donde, si bien es cierto, se ha avanzado con la tercera dosis, pero en la cuarta dosis tenemos bastante deficiencia, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si no se mantiene un ritmo de vacunación permanente y constante, no se logra persuadir a la población? Claro, es muy importante el esfuerzo de todo el país, no solamente pues de la capital, no solamente pues el indicador nacional que vendría a ser el promedio como está Perú. Sin embargo, pues hay que tomarle pues el pulso a las regiones que peor tienen ese indicador, que es la cobertura de vacunación. Como bien dices, a nivel nacional la cobertura de vacunación ha aumentado de manera general, ¿no? Sin embargo, pues hay regiones en las cuales todavía no se llega ni a un 40% de vacunación con tercera dosis, 50%. Entonces estamos viendo de que regiones que definitivamente pues tienen una población importante, pues no llegan a tener la tercera dosis. Entonces el trabajo ahí, no solamente pues de las autoridades, sino también la conciencia de nuestra población, debe pues unirse y todos trabajar para el mismo lado para que podamos aumentar poco a poco la cobertura de vacunación, que es la única medida de salud pública que es efectiva para prevenir, no en la enfermedad necesariamente, sino prevenir los riesgos y las complicaciones de esta infección por el coronavirus. Porque hay que recordar a la población que, a pesar de que estemos vacunados, pues podemos todavía caer infectados, ¿no? Entonces es una tarea muy ardua, muy difícil, en la cual pues el gobierno central tiene que ser el ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, el ente rector a nivel nacional, y coordinar con los gobiernos regionales que los esfuerzos de mejorar los indicadores de vacunación, de la cobertura de vacunación, no solamente es responsabilidad del Estado, sino también de nuestra población y además pues de los medios de comunicación, que como ustedes bien informan de la situación real que sufre el país, ¿no? Que lamentablemente podemos ser triunfalistas porque en la capital pues los indicadores van mejorando respecto a vacunación y relajamos medidas. Lección que debemos aprender de que este relajamiento de medidas en medio de una pandemia donde todavía la situación epidemiológica no es homogénea en todo el país y donde todavía no tenemos pues no hemos cerrado brechas de la tercera dosis, que es importante, ¿no? Que tenemos una brecha todavía importante a nivel nacional de personas sin la tercera dosis, pues no podemos todavía ya eliminar algunas medidas preventivas, eliminar pues medidas que han surtido efecto y volver a la normalidad de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces es un trabajo bastante arduo, pero en el cual tanto medios de comunicación, la población y las autoridades tienen que día a día pues seguir informando. Estamos en pandemia, no debemos bajar la guardia y las medidas que hemos aplicado hasta el momento sirven si las ejecutamos de manera adecuada y responsable. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Juan Astuvilca Cupé, médico epidemiólogo y consultor en salud pública. Estamos en el mes de las festividades patrias. Se organizan, luego de la vuelta a la normalidad, se abre la posibilidad de desfiles de fiestas patrias, de parada militar, ¿no? Hay conciertos, hay jornadas deportivas, ¿no? Esto se tiene que tomar medidas frente a estos casos, restringir estas actividades. Es correcto, ¿no? Nosotros tenemos la mala costumbre en nuestro país de que justo fechas muy cercanas a las festividades grandes, como fiestas patrias, fiestas de fin de año, hemos tenido un aumento de casos considerable, o sea, posterior a estas, ¿no? Porque las conglomeraciones son casi inevitables, ¿no? Lamentablemente el gobierno y las autoridades locales no tienen la capacidad para poder fiscalizar y monitorizar que las personas no se conglomeren, que las personas usen adecuadamente los equipos de protección personal, y ya vemos lamentablemente pues en un retorno a la normalidad que las personas
suelen estar en estos tipos de conciertos, en este tipo de reuniones sociales, ya sin mascarilla, ¿no? Y lamentablemente es muy, muy complicado, si se dan muchas libertades, el controlar pues que las personas no se conglomeren, no estén en espacios cerrados, un poco ventilados, y lamentablemente utilizando mal sus equipos de protección personal. Muy bien, doctor Juan Astuvilca, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Igualmente, José, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Hasta la próxima, muy amable. Conversamos con el doctor Juan Astuvilca Cupé. RCR, la red que comunica y une al Perú.